Varón, hoy vamos a hablar la palabra de Dios, pero antes esperemos que Dios nos hable. Dios, háblanos, háblanos Dios. No te escucho, Dios, no te escucho, háblanos. Sí, háblanos Dios, no te escucho. 2000 años más tarde. No te escucho, Dios, háblanos, Dios. Varón, Dios nos habla a través de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender cómo Dios nos habla hoy. ¿Por qué, hermano Andrés? Porque hay gente que tiene delirio de cómo Dios le habla. Exactamente. Hay gente que cree que Dios le habla a través de sueños. ¿Usted ha escuchado a esas personas? Sí, por supuesto, sueños, y por eso buscan que Dios les hable a través de una forma que hoy principalmente no es la que Dios ha dejado. Así es, buscan que Dios les hable audiblemente y de esa manera la gente delira y se pierde buscando a alguien que les ayude a que Dios les hable de esa manera. Por eso buscan los llamados profetas. Exactamente. Hoy en día, pero necesitamos saber en nuestros días cómo Dios nos habla, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo agradar a Dios, y es a través de su palabra. ¿Qué tal si lo examinamos en la propia Biblia? Me parece muy bien, hermano, me parece muy bien. Correcto. Y precisamente uno de esos textos que apuntan a ello es Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Así es, hermano. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea que Dios en estos últimos días, ¿por medio de quién nos habla? Nos ha hablado a través de su Hijo. Nos ha hablado a través de su Hijo. Pero el Hijo no está aquí. Muy buena pregunta. El Hijo no está aquí. Pero entonces las palabras del Hijo quedaron registradas en la Biblia. Para que cuando nosotros leamos las palabras del Hijo de Dios, los hechos del Hijo de Dios registrados en el Nuevo Testamento, es como si Dios No estuviese hablando. hoy nos estuviera hablando. Muy bien. Exactamente. Vamos a mirar otro pasaje que es más descriptivo para que podamos entender más precisamente cómo Dios a través de Jesucristo nos habla. Vamos a leer el Perfecto. pasaje. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así es. O sea que mucha gente habla de tener fe, ¿no? Perfecto. De que creo en Dios, de que creer, que cómo se hace para creer en Dios. Hoy en día algunas personas piensan que para creer en Dios necesitan ver un milagro, que alguien se levante entre los muertos, se sane, se cure, le salga el trabajo que anda buscando. Y de esa manera ellos creen que esa es la fe, esa es la manera para tener una fe que los lleva a creer en Dios. Pero para creer en el verdadero Dios no hay que buscar esas cosas, ni siquiera delirar pidiéndole a Dios que nos hable, sino que la fe para buscar a Dios llega por la palabra De Cristo. de Cristo, Perfecto. por medio del cual Dios nos habla hoy día. Por eso la Biblia concluye con un pasaje muy fundamental, que yo quiero que usted lo tenga en mente a la hora de buscar a Dios. Hermano Andrés. Exactamente, eso está en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si queremos agradar a Dios, glorificarle, honrarle a través de Jesucristo, debemos hablar como, hermano. Hablar conforme a las palabras de Dios. A las palabras de Dios. Entonces, si usted me va a hablar de un mensaje acerca de Dios, ¿cómo lo debe hacer? ¿Qué debe usar usted? Voy a utilizar las palabras de Dios. Las palabras Voy de a Dios. utilizar. No sus pensamientos. No. No es que Dios le habló a usted. Nada de eso. No es que usted se soñó. Por supuesto que no. No es que usted lo siente en su corazón que Dios le está hablando. Nada de eso. Todo eso
va completamente en contra a las palabras de Dios. Porque Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Por eso le invitamos a examinar, a que si ustedes le están hablando de Dios, examine libro, capítulo y versículo. Gente que le quieren hablar sus propios pensamientos, ideas humanas, que le quiere hablar sin Biblia, que Dios le está hablando. No pare bola de esas cosas. No se deje engañar. Su salvación está en juego. Si usted quiere verdaderamente buscar de Dios, no le va a ayudar a otra cosa que no sea su palabra, donde están las palabras de Cristo, donde están su bendición para nosotros. Por eso queremos invitarle a estudiar la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo se reúne en el edificio Santa Elena, acá en el centro, apartamento 405, los días miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana, donde queremos invitarle a que usted aprenda de Dios. ¿Cómo? A través de lo que dice su palabra, a través de las palabras de Cristo. A través de las palabras de Cristo. Dios les bendiga. Dios te bendiga.